Bien amigos, ya se encuentra en línea con nosotros el doctor Gustavo Adrianceno Laya. Él es representante permanente del Perú ante la OEA y dándole las gracias por esta entrevista, le damos la cordial bienvenida. Gustavo, bienvenido a Perú, tu tierra, bienvenido a Andahuaylas, bienvenido al Emprendedor. Gusto de saludarte. Muchísimas gracias, Marino. General Lambía, muchísimas gracias al Perú naturalmente y a todos quienes te siguen a través de este programa El Emprendedor. Gustavo, anteriormente difundimos la respuesta contundente que diste en representación del Perú a esas palabras reiterativas de injerencia de parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que lamentamos porque nosotros queremos bastante al pueblo colombiano. Sin embargo, las cosas hay que respetar y en diplomacia, en relaciones exteriores, sobre todo, hay que ser bastante cuidadosos. ¿Cómo fue el escenario en el cual se dio esta participación tanto del presidente Petro como la tuya, Gustavo? Fue un momento bastante desagradable, Marino. Mira, Petro visita a Estados Unidos, viene a la ciudad de Washington y pide ser recibido ante el Pleno de la Organización de Estados Americanos. Los estados, actuando de buena fe, le concedemos una sesión protocolar, ese es el nombre, una sesión protocolar. Y Marino, una sesión protocolar es una sesión de amistad, de buena voluntad, es una sesión donde los presidentes extienden lazos de amistad con las otras naciones. Pero sorprendentemente, este señor empezó a lanzar ataques, improperios en contra de la señora presidenta constitucional Dina Boluarte y en contra del Estado peruano. Expresiones que resultaron absolutamente inaceptables y en ese momento quien estaba allí presente de mi representación se puso de pie y se retiró de la sala. Me han preguntado por qué no era yo el que estaba allí presente. Y naturalmente, siendo yo el embajador representante del Perú ante la OEA, no podía participar de la presentación de un presidente que no reconoce a nuestro gobierno. Entonces no me correspondía a mí estar allí. Sin embargo, un funcionario de la misión que yo dirijo estuvo presente y cuando estas inaceptables frases empezaron a ser proferidas por el presidente de turno, Petro, en ese momento se levantó y se marchó. Al día siguiente, en sesión de Consejo Permanente, el que habla tuvo que presentar las expresiones de desagravio de nuestro país en contra de lo que Petro había dicho. El impacto fue muy grande, Marino, te comento. Grande a nivel nacional, pero grande también en Colombia, donde fui entrevistado por radio, televisión y prensa escrita y donde de manera uniforme me expresaban su solidaridad, esa hermandad de la que tú has hablado, histórica con la nación y con el pueblo colombiano. Una amistad que nunca ha debido resquebrajarse. Mira, Marino, los gobiernos pasan, pero la historia y la hermandad de las naciones va a permanecer por siempre. Hoy Colombia tiene este gobernante de turno. Mañana han de venir tiempos nuevos y peruanos y colombianos volveremos a estrecharnos en la solidaria amistad que siempre ha caracterizado nuestra relación. De seguro que va a ser así, Gustavo, porque la hermandad efectivamente pues es para siempre, ¿no? Y somos muy buenos vecinos. Claro. Asimismo, Gustavo, estos días se ha publicado ya el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a las protestas que se originaron a partir del 7 de diciembre. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Marino, como consecuencia del golpe de Estado que perpetró Castillo y sus cómplices el 7 de diciembre del año pasado, se sucedieron una serie de actos de protesta en el Perú, actos de protesta pacífica que están reconocidos, protegidos por nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, Marino, de manera muy lamentable, estos actos de protesta pacíficos se vieron ensombrecidos por actos de violencia dirigidos por un grupo de vándalos en diferentes lugares, promovidos naturalmente por intereses innobles y contrarios a la patria. Curiosamente, Marino, en Puno, en Juliaca, donde está la Rinconada. Curiosamente en Chale, en Arequipa, donde está la minería ilegal. Curiosamente en Chao y Virú, donde las alturas también tienen minería ilegal. Curiosamente en Madre de Dios, donde también tenemos el problema de la minería ilegal, trata de personas, tala de árboles. Y ya no te digo en el Brae, lugar que tú conoces perfectamente. En esos lugares, de manera curiosa, repito, se sucedieron los actos más violentos. Sin embargo, Marino, el día de hoy el Perú está pacificado. La intervención de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en ese momento fue una intervención que exigía el restablecimiento del orden, la paz y la armonía social. Hoy podemos decir con certeza que ese objetivo se ha logrado a nivel nacional, ya no hay brotes de violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el golpe de Estado, la vacancia constitucional,
La sucesión constitucional en favor de Dina Boluarte ya ha reconocido que estos hechos violentos de protesta no están protegidos por el ordenamiento jurídico y los ha reprobado, los ha reprochado. Sin embargo, también, y en esto tenemos que ser muy claros, la Comisión Interamericana advierte dos sucesos de una manera muy dura. Utiliza los términos ejecuciones extrajudiciales y masacre. Quisiera referirme en primer lugar al término masacre. Marino, quienes somos de la promoción, como tú, como yo, cuando escuchamos masacre, inmediatamente nuestra mente vuela a los años 80 y recordamos aquellas atrocidades que practicaba Sendero Luminoso contra poblaciones inocentes en Ayacucho y en la Sierra Peruana. Esa era una masacre para nosotros. Sin embargo, Marino, para la comunidad internacional, para el derecho internacional, masacre es considerado cualquier suceso donde mueren más de 2 personas. Es decir, vas a un banco, como consecuencia del asalto mueren 3, 4 personas, eso ya se denomina masacre. Esto lo digo porque tenemos que normalizar el lenguaje. Para nosotros leer masacre es muy fuerte, pero hay que explicar qué significa eso en el contexto internacional. Y luego, cuando se usa el término ejecuciones extrajudiciales, algo importante, Marino, es que lo pone en el condicional. Hechos que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y remata diciendo que deberían ser objeto de investigación. Hechos que podrían constituir masacre que deberían ser objeto de investigación. Entonces, nos está diciendo la comisión, en mi visita al Perú, que fueron 2 visitas, hemos podido recoger información que nos hace suponer que estos delitos se podrían haber cometido y es necesario que se investigue por fiscales y jueces independientes. Y lo más importante, Marino, es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es muy clara al sostener que se tratan de casos concretos. ¿Qué significa casos concretos? Hechos puntuales. No se trata de una política sistemática de violación de derechos humanos dirigida por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Eso ha quedado totalmente descartado. Igual que lesa humanidad, no se habla de lesa humanidad. No se habla ni de genocidio ni de lesa humanidad. Correcto. Entonces, ese lenguaje que regularmente utilizaban, Marino, ustedes, que son hombres de armas, ¿cuántas veces han sufrido persecución por esas causas? Entonces, ya no está en ese informe. Y todo esto, Marino, lo hemos logrado introducir en el último informe, en el informe final, porque el proyecto que nos alcanzaron tenía un lenguaje bastante más duro. Los escritos, las explicaciones que brindó el gobierno peruano han permitido conocer el texto como hoy día lo tenemos. Entonces, esto es importante resaltar, creo yo, y fíjate, Marino, con relación a las recomendaciones, es un informe complejo, el Estado peruano va a analizarlo, va a indicar a cada poder del Estado o a cada sector ministerial qué opina sobre las recomendaciones que le son pertinentes, luego sistematizaremos esa información, luego vendremos a la comisión, conversaremos con la presidencia y con el relator y le diremos cuáles de las recomendaciones encontramos viables de poder cumplir, porque para eso los invitamos, Marino, son un órgano especializado y le extendemos la mano abierta, franca y sincera para que nos ayuden. Entonces, ese es el proceso y tenemos, yo calculo que más o menos 6 meses para poder trabajar conjuntamente e ir aliviando estos problemas. Yo creo que esto nos beneficia a todos porque no es el propósito que el Estado peruano aparezca frente a la comunidad internacional como un violador de derechos humanos. Así es. Amigos, nuestro invitado, además de ser un destacado abogado, ha desempeñado pues cargos importantes en el país, ha sido procurador del Ministerio de Defensa, ha sido viceministro de Justicia y ha sido ministro de Justicia. Actualmente, como embajador de Perú ante la OEA, tiene la autoridad para poder expresarse y nosotros, por un lado, tenemos también la garantía de que el Perú siempre estará muy bien representado. Efectivamente, la comisión reconoce las facilidades que tuvo de parte del Estado para el trabajo en las 2 visitas que tuvo. Claro que también hacen unas recomendaciones, más allá de repente, aborda el tema legislativo para no tocar con los temas electorales y también tratarnos de país extractivista. Sobre eso último, Marino, si me permites, quiero hacer un comentario. A mí me llama la atención que
que la comisión en el informe realice una asociación tan jalada de los cabellos. Prácticamente dice, la minería extractiva es la culpable de todo lo que ocurre, de la pobreza en el Perú, de las revueltas sociales. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, qué pena que habiendo visitado Puno, no se hayan dado cuenta que los sucesos en Juliaca tuvieron origen en una minería ilegal, como es la que se produce en la Rinconada, donde hay condiciones prácticamente deplorables de trabajo minero. Qué pena que no se hayan dado cuenta que las protestas en Chala obedecían directamente a la minería ilegal que allí se desarrolla. Lo mismo en Madre de Dios, lo mismo en Chao y Virú, en las alturas de la Libertad. Y ya no te digo del Braen, ¿no? Qué pena que qué pena que ellos se refieran a la minería extractiva cuando esa es la minería legal, la minería legal y la minería que se esfuerza por desarrollar prácticas que conservan el medio ambiente versus la minería ilegal a la que no mencionan, cuando es evidente y todos lo sabemos y ellos también seguramente. Me llama profundamente la atención que no se haya realizado una asociación con este problema. Bueno, sus razones tendrán. Esperemos la respuesta oficial del Estado peruano, Gustavo. Estamos seguros que esto va a pasar como algo más en la historia de nuestro país y debemos mirar para adelante. Ese adelante que estando tú allá, igual que nosotros, te habrás sentido orgulloso que Perú en estos momentos haya sido líder de exportación de uva, de arándanos en el mundo. Entonces, estos son motivos de más para sentirnos satisfechos y mirar el futuro con optimismo, obviamente encargando a los operadores de justicia que hagan su trabajo y se esclarezca todo lo que haya por esclarecer. Gustavo, muchas Si me, gracias por esta oportunidad. si me permites, querido Marino, un último mensaje. Mira, yo ya resido acá hace poco más de 2 meses y veo con gran alegría cómo los arándanos peruanos están en los supermercados, cómo nuestros espárragos están en los supermercados, cómo nuestras uvas están en los supermercados. Yo naturalmente siempre compro peruano. Pero te digo más, nuestra sierra tiene mucho más que exportar. Y el trabajo que tú haces motivando a nuestros emprendedores que sirva para que ellos comprendan que pueden llegar a estos mercados, que hay que tener valor, que el producto que nosotros tenemos en el Perú es de primera calidad. Y aquí se valora mucho la quinoa, los arándanos, los espárragos, las uvas, los mangos. Hay que seguir trabajando en favor de la agroindustria. Hay que alejarnos de estos hechos de violencia, de esta ideologización perversa que no nos permite desarrollar. Somos un pueblo trabajador, un pueblo fraterno y un pueblo que quiere paz. Y la paz la conseguimos nosotros a través del trabajo honrado y decente que nuestras comunidades altoandinas siempre han desarrollado. Te felicito por el esfuerzo que haces desde allí, muchos éxitos para el programa y te pido que cuentes conmigo. Gracias, Gustavo, y seguiremos pendientes de tu buen trabajo por allá. Muy amable.